Mi esposo me dejó y tampoco quiere a nuestro hijo. Tuvimos una pelea terrible hace un mes, pero ni siquiera recuerdo de qué se trataba. Probablemente fue otra vez una tontería trivial, las palabras fueron subiendo de tono hasta que nos lanzamos los insultos más venenosos, sin estar dispuestos a ceder ni a ceder. Después de que le solté una diatriba histérica, me soltó: no creas que no sé que has vuelto a contactar con Paul. ¿Es Richard su hijo? Richard es el hijo que mi marido y yo tuvimos juntos de poco más de un año. Estaba sentado en su cochecito con los ojos como platos, observándonos en silencio sin llorar, pero su carita estaba desgarrada, visiblemente aterrorizado por este drama. Temblaba de ira, el pecho me subía y bajaba violentamente, la cabeza me zumbaba, completamente en blanco, incapaz de articular palabra. Agarré a Richard y me dirigí hacia la puerta. Él me agarró la mano intentando detenerme, pero me lo quité de encima con fuerza. Mis uñas le arañaron la cara sin querer, dejándole una marca roja. Nos quedamos paralizados un instante. Me miró con enojo y grité: sí, eres un completo idiota. Me acabo de dar cuenta hoy. Si te animas, acompáñame a la oficina de asuntos civiles ahora mismo. Al final, fuimos en coche. Había muy poca gente ese día. Redacté rápidamente un acuerdo en el mostrador, imprimí mi huella, firmé y se lo entregué. Lo miró rápidamente y firmó sin dudarlo. El acuerdo era simple: me iría solo con el niño. Al fin y al cabo, él creía que el niño no era su hijo biológico y no impugnaría la custodia. Los coches, la casa, las acciones de la empresa, los ahorros, incluso el oro y las joyas, todo le pertenecía. No era que fingiera ser noble. Cuando me casé con él, estaba sola, todas esas cosas me las dio su familia o las ganó él. Durante los años que estuvimos juntos, nunca me descuidó económicamente, así que no tenía por qué pelearme por esos bienes. Tras un mes de calma, hoy nos divorciamos oficialmente. Tras el divorcio, llevé a Richard de vuelta a casa de mis padres. Al principio mi familia vivía en una zona remota y empobrecida, pero gracias al generoso apoyo de mi exmarido, nos mudamos a un pueblo cercano. En casa a mis padres y mi hermano menor me vieron regresar sola con el niño en el autobús. Me preguntaron por qué mi exmarido Vicent no estaba conmigo. Los miré con frialdad y les dije directamente que me había divorciado de él. Mi familia pensó que simplemente habíamos discutido, y como siempre he sido firme en casa, no se atrevieron a preguntar demasiado. Ordenaron la habitación con cuidado y me dieron la oportunidad de quedarme. Richard estaba muy inquieto por el cambio de ambiente y solía llorar hasta altas horas de la noche. Por suerte, mi madre me ayudó a cuidarlo con esmero. Los niños se adaptan rápidamente y en una semana volvió a la normalidad. Durante el día cuidaba al niño en casa, a menudo absorta en mis pensamientos. Al ver a mi hijo cuyos rasgos eran casi idénticos a los de Vicent, me dolió un poco el corazón. Vicent podría soportarlo todo, pero no puedes humillarme así. Los padres de Vicent no tardaron en contactarme insistiendo en conocerme. Ambos profesores universitarios eran dignos, amables y educados, y jamás interferían en los asuntos entre mi exmarido y yo. Como ya me habían tratado bien, aportando dinero y esfuerzo como jóvenes, no podía ignorar su amabilidad. El lugar de encuentro fue la vieja casa donde vivía la pareja de ancianos. Sabía que los abuelos querían ver a su nieto, así que llevé a Richard adentro solo. La abuela de Richard atentamente sirvió té y agua, invitándome a sentarme. El abuelo me quitó al niño de las manos y entretuvo a Richard con juguetes, haciéndolo reír a carcajadas. Vi que Vicent también había llegado, vestido con ropa deportiva informal, tan guapo como siempre, pero parecía haber perdido parte de su antiguo vigor juvenil. Cuando nuestras miradas se cruzaron, la furia intensa de nuestra confrontación de ese día se había desvanecido, reemplazada solo por una tranquila sensación de arrepentimiento. La abuela, al ver el silencio entre Vicent y yo, me tomó la mano con ternura y susurró: Bonnie, esta vez es culpa de Vicent. ¿Podrías, por el bien de los viejos, perdonarlo solo por esta vez? No dije nada mientras mi padre le gritaba a mi exmarido bastardo. ¿Eres mudo? Richard es obviamente tu hijo. ¿Cómo puedes decir cosas tan crueles? Discúlpate con Bonnie de inmediato. Vicent y yo nos quedamos atónitos, nunca habíamos oído a mi padre alzar la voz así. Esta vez estaba claro que estaba furioso de verdad.
Vicent no se atrevió a portarse mal delante de sus padres, pero aún así dijo en voz baja: «Mamá, papá, esto es asunto nuestro. No tienen por qué meterse». Vicent siempre ha sido muy tenaz. En la universidad, ignoró las advertencias de sus padres y montó un negocio con unos amigos. Ahora que tiene éxito, no hay manera de que sus padres lo controlen. Vicent se negó a ceder. Sus padres declararon que no lo reconocerían como hijo, pero sí como nieto. Me dieron una tarjeta bancaria y me dijeron que la manutención se depositaría regularmente, así que podría llevar al niño a visitar a la pareja de ancianos cuando tuviera tiempo. Devolví la tarjeta. «Mamá, papá, les agradezco de parte de Richard, pero como ya estamos divorciados, ya no puedo aceptar su dinero». Unos días después, vi una foto publicada por Tony, un amigo en común de Vicent y yo. Aparecía Vicent con su primer amor. Ellos, junto con un grupo de amigos, habían hecho un viaje todoterreno en varias camionetas. El paisaje era hermoso y la gente atractiva, pero no tuve tiempo de apreciarlo porque Richard estaba llorando otra vez. Rápidamente dejé el teléfono y recogí al niño. Al ver que llevaba un mes entero en casa sin que Vicent viniera a verme, mi familia finalmente creyó que habíamos roto de verdad. La actitud de papá cambió notablemente, abandonando su habitual bondad paternal, y me regañó duramente, llamándome estúpida por renunciar tan fácilmente a la familia de un marido tan rico y poderoso, sobre todo con un hijo a cuestas. Dijo que ningún tonto me querría en el futuro. Mamá y mi hermano menor me apoyaron, pero no se atrevieron a discutir con papá. Siempre tenía mal carácter, le encantaba beber y fumar, y solía emborracharse cada 2 o 3 días. Siempre que estaba de mal humor, le decía cosas duras a mamá. Poco a poco mis familiares y vecinos descubrieron que me habían expulsado y me habían enviado de vuelta a casa. Los halagos y elogios que antes recibí se convirtieron en burlas y desprecio. Incluso mamá dijo que se sentía menospreciada cuando estaba afuera. Un día la tía Lu, la vecina, volvió a chismear, diciendo que me habían pillado con las manos en la masa teniendo una aventura afuera, y que por eso me habían enviado de vuelta a casa de mis padres. Nunca he sido de los que se guardan la ira. Reuní todas las maldiciones y palabras venenosas que se me ocurrieron y le grité a todo pulmón. Al final se asustó tanto con mi regaño que se escondió en casa y no dijo ni una palabra. A partir de entonces, los rumores disminuyeron mucho. Siempre he tenido grandes aspiraciones, pero mi destino era frágil a pesar de mis altas ambiciones. Desde pequeño, supe que para alguien de una familia como la mía, la única manera de cambiar el destino era estudiar con todas mis fuerzas. Así que trabajé duro y me concentré con determinación, pensando en estudiar tanto en la calle como en la cama. Al final logré mi objetivo y fui admitido en la mejor universidad de la provincia. Todos decían que era un fénix dorado que surgía del campo, robando la atención en un pueblo que rara vez producía una estudiante universitaria en años. Sin embargo, al final nunca me convertí en una mujer independiente y con altos estudios. Ni siquiera tuve la oportunidad de desarrollar mi carrera antes de casarme prematuramente, arruinando mi futuro. Tras entrar a la universidad, fui dejando atrás mi anterior aspecto aburrido y desaliñado. Con mi atractivo físico y mi inteligencia decente atraía a muchos pretendientes. En segundo año conocí a Vicent. Era de apariencia excepcional, excelente en sus estudios, refinado y amable, con una popularidad y un carácter excepcionales. Ninguna chica podía rechazarlo, así que caí en la trampa del amor desde muy joven. El día de mi graduación, Vicent me propuso matrimonio en el campus. Sus votos fueron sinceros y conmovedores. Me conmovió tanto que se me saltaron las lágrimas. Sonriendo dije, sí, acepto, y entre los vítores de nuestros amigos, extendí la mano para que me pusiera el anillo en el dedo. La boda fue magnífica, y solo entonces comprendí claramente la enorme diferencia entre la familia de Vicent y la mía. Desde una perspectiva mundana, era evidente que estaba excediendo mis posibilidades para estar con él. Sin embargo, toda su familia no mostró ningún prejuicio y me recibió con alegría en su hogar. Después de la boda, encontré un trabajo bien remunerado en una empresa, pero a los pocos meses, Vicent me dejó embarazada. El embarazo fue muy difícil, sufría fuertes náuseas matutinas, apenas aguantando cada día como si estuviera muerta. Mis padres y Vicent insistieron en que dejara el trabajo y me quedara en casa para prepararme para el bebé. Estaba tan débil que no tuve más remedio que aceptar.
Durante mi embarazo me atendieron con la máxima atención, pero mi estado de ánimo empeoraba cada vez más. El dolor físico me hacía fruncir el ceño a diario, y el tormento emocional hacía que la vida se sintiera peor que la muerte. Mi barriga crecía, y Vicent llegaba a casa cada vez más tarde, hasta que un día, su mirada empezó a evitar la mía, esquivó mis llamadas y sonó el pitido constante de las alertas de mensajes, pero no se atrevió a revisarlas delante de mí. Una vez que se siembra la sospecha, echa raíces y brota. Mientras se duchaba, abrí su teléfono a escondidas y revisé el historial de chat. Nada parecía inusual, y justo cuando pensaba que le estaba dando demasiadas vueltas, me di cuenta de que últimamente se había estado comunicando frecuentemente con cierto número de teléfono. Intenté marcarlo para buscar un contacto, y apareció la foto de una mujer junto al mar. Sabía quién era, su primer amor, Daisy. En ese momento finalmente tuvimos la discusión más grande que habíamos tenido en todos estos años. Me explicó que la mujer era una representante enviada por el cliente. Pedí ver su historial de chat, pero lo habían borrado. Dijo que era esa mujer la que lo molestaba, y temía que lo malinterpretara si lo veía. Naturalmente no le creí. Juró al cielo que si mentía, le caería un rayo y sufriría una muerte terrible. Desafortunadamente el cielo no lo derribó. El resultado de esta discusión fue que Vicent, con los ojos rojos, me llevó corriendo al hospital para proteger el embarazo. A partir de entonces, las cosas se calmaron entre nosotros. Ya no me atrevía a bromear sobre el bebé. Él se encargó de cada detalle por mí, y yo me relajé y me preparé para el parto. El ambiente era tranquilo, al menos en apariencia. La empresa de Vicent estaba cada día más ocupada, y él apenas tocaba el suelo. Aceptó muchos proyectos municipales y contrató a mucho personal nuevo. Ya no podía encargarse de todo personalmente, así que contrató a una niñera para que me cuidara. El día del parto, regresó a toda prisa de otra provincia, agarrándome la mano con nerviosismo y ternura, diciéndome: «Esposa, has trabajado mucho». «Mamá. Mamá». Richard apenas podía hablar, y la primera palabra que aprendió fue mamá. Era muy adorable, nunca se avergonzaba de los desconocidos y rara vez lloraba o se quejaba. Mi madre siempre decía que nunca había visto a un niño tan fácil de cuidar. Pero la actitud de mi padre hacia nosotros fue empeorando cada vez más, nunca tenía una buena cara en todo el día, nunca sostenía a su nieto en brazos y constantemente le daba órdenes a mi madre. Antes le enviaba dinero cada mes para cigarrillos y alcohol, pero ahora no tengo trabajo, apenas tengo ahorros y un bebé hambriento que cuidar, así que dejé de enviarle ese dinero. Mi padre no tenía un trabajo fijo, de vez en cuando, salía a hacer pequeños trabajos. Cuando no tenía nada que hacer, comía y bebía con su bullicioso grupo de amigos. Ese día, se emborrachó otra vez. Mi madre lo cuidó con diligencia y paciencia, pero él le habló con irrespeto. Le dije a mi madre que dejara de cuidarlo. Luego descargó su ira contra mí, diciendo que lo avergonzaba, que estudiar no servía de nada y que no era más que una zorra indeseada. Antes del divorcio, sin importar con quién estuviera enfadado, nunca se atrevía a desquitarse conmigo. Incluso si decía o hacía algo malo, siempre sonreía, y lo arreglaba todo. Pero los tiempos habían cambiado. Finalmente desató todo el resentimiento que había albergado contra mí durante años, diciendo cualquier cosa hiriente que se le ocurriera, cualquier palabra grosera que se le ocurriera. Lo miré con frialdad, tomé al niño y suspiré. Si no fuera por el niño, quizá no me habría importado pelear con él, pero ahora mismo no quería molestarme con un borracho. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que aunque yo no provoque, otros podrían provocarme? Quizás mi mirada indiferente y burlona tocó una fibra sensible en su mente frágil, porque se abalanzó sobre mí con temeridad. Recibí una bofetada en la cara antes de que pudiera reaccionar, y mi madre ya estaba frente a mí. Pero mi madre no era rival para él. La pateó con ambos pies, y ella gritó y rompió a llorar. Di un paso al frente para ayudar, pero me empujó y caí al suelo de cemento, golpeándome la cabeza contra el escalón de piedra de la puerta. Mi hermano menor oyó el ruido y salió corriendo, agarrándolo del cuello y tirándolo al suelo. Señalándole la nariz, gritó: «Si te atreves a volver a meter la pata, no te reconoceré como mi padre». Pensé que el asunto se olvidaría, pero a la mañana siguiente mi papá reunió a sus hermanos y hermanas y se acercó furioso, amenazando con acabar con nosotros, hijos desleales.
Mi mamá se quedó al frente como una gallina protectora, protegiéndonos a mí y a mi hermano, sus polluelos ya crecidos. Mi papá nos llamó mocosos desagradecidos, apartó a mi mamá de una patada y le dio 2 puñetazos despiadados en la cara, como si no fuera su esposa, sino su enemiga acérrima. Mi padre ordenó a sus hermanos que le dieran una paliza al mío. Superados en número 4-2, mi hermano perdió terreno rápidamente sangrando y clavado en el suelo mientras los puños y los pies le llovían sin cesar. Su hermana, mi tía mayor, una campesina robusta como un muro, estaba frente a mí. Curiosamente no se atrevió a tocarme, solo me impidió correr a salvar a mi madre y a mi hermano. Por mucho que gritara y forcejeara, solo podía observar con impotencia cómo acosaban a mi familia. Sentía un aislamiento desesperado con el corazón lleno de ira y urgencia, abrumado por el dolor, como si me desgarraran por dentro. En ese momento Richard, que estaba en la habitación, también rompió a llorar. Mi tía me había esposado y no podía moverme. Tenía los ojos inyectados en sangre mientras gritaba a gritos: «Si tienes agallas, mátanos a todos hoy. Si no paras, lucharé a muerte contigo». Quizás mi voz era demasiado feroz, maldijeron y luego se detuvieron. Sin dudarlo, llamé a la policía. Llevaron a mi madre y a mi hermano al hospital, y a los demás nos citaron a la comisaría para interrogarnos. Por casualidad, el agente que me interrogaba era Tony. Parecía claramente sorprendido de verme, y me sentí triste y avergonzado. Me consoló diciéndome que todo se resolvería. Dijo: «En cuanto a ti y a Vicent, lo siento por ambos. No sé qué pasó entre ustedes, pero quizá haya algún malentendido». Me partió el corazón, pero me obligué a decir que no era nada y le rogué que no dejara que Vicent se enterara. Después fui al hospital. La evaluación de mis lesiones ni siquiera calificó como leve, solo me detuvieron unos días y me pagaron una indemnización para resolver el asunto. No había vuelta atrás. Alquilé un piso con mi madre, mi hermano menor y Richard, y empecé a enviar currículums para buscar trabajo. El viento de principios de otoño era frío y lluvioso. Caminé por la ciudad de imponentes edificios con mis tacones altos, sintiéndome perdida y sola. Todos los de recursos humanos me preguntaron por qué tenía una pausa tan larga en mi empleo. Cuando terminé de explicarles, no me dijeron, ni comprensiva ni educadamente, que esperara su respuesta. A veces pienso en Vicent. Ya debería estar feliz con su primer amor. De hecho, hacía muy buena pareja en todos los aspectos: apariencia, antecedentes familiares y temperamento. Su primer amor tenía un carácter muy apacible, a diferencia de mí. Después de que me sorprendiera una lluvia otoñal, acabé resfriándome. Mi resfriado no fue para tanto, pero se lo contagié a Richard. Mamá compró medicinas en una farmacia cercana, pero no me atreví a dárselas al niño sin más. Llevé a un Richard desganado al hospital de la ciudad, el mismo hospital privado donde di a luz. Vicent había depositado allí una vez 100.000 yuanes, recuerdo que aún quedaban decenas de miles. Antes, siempre que el niño se enfermaba, veníamos aquí para que lo atendieran. La enfermera que nos atendió todavía me llamaba amablemente señora Zhang. No tuve tiempo de corregirla, solo quería que el niño se recuperara pronto. Después del examen, el médico ordenó una vía intravenosa. Me quedé a su lado, observando el rostro pálido de Richard, con el corazón terriblemente dolorido. A mitad del examen, necesitaba ir al baño y pedirle ayuda a la enfermera. Al salir apresuradamente vi una figura alta y familiar junto a la puerta, y se me encogió el corazón. Vicent estaba de pie junto a la ventana, con la luz moteada proyectando sombras sobre él. Vestía el traje de 3 piezas que solía reservar para el trabajo, y sostenía un cigarrillo encendido entre los dedos de la mano derecha. Recordé que nunca había fumado, y mucho menos había desafiado abiertamente las normas de no fumar del hospital en un lugar como este. Se giró para mirarme con su mirada penetrante, escudriñándome de pies a cabeza, y dijo con ligereza: «¿Tú también estás enferma?». No sabía por qué estaba en el hospital, ni quería responderle. Estaba a punto de agachar la cabeza e irme, pero me bloqueó el paso. «Te hago una pregunta». Le espeté: «Por favor, apaga ese cigarrillo. Esto es un hospital». Apagó el cigarrillo y me siguió. Richard ya estaba despierto y me llamaba a mamá suavemente. Vi que se veía mucho mejor y agarré un juguete para jugar con él. Vicent, tratado como si nada,
Sacó una figura parlante de Ultraman y la agitó frente a los ojos de Richard para llamar su atención. Tras más de un mes separados, Richard ya se había olvidado de Vicente. Tenía los ojos muy abiertos, como si quisiera jugar pero le diera demasiado miedo. Le dije, ¿qué haces aquí? ¿Creía que ya lo teníamos todo resuelto? Su rostro se congeló un instante y su mirada vaciló al mirarme. Casualmente vine con una amiga. Saqué el biberón para ir a buscar agua caliente, pero vi a Daisy, el primer amor de Vicente, haciendo fila con un niño para vacunarse. Al verme, me dedicó una sonrisa educada. Así que este es el amigo del que hablaba Vicente. Con el biberón en la mano, entré corriendo a la habitación del hospital y le arrebaté a Richard de las manos. Vicente pareció desconcertado y dijo con un tono ligeramente reprochador, «Asustaste a Richard». Me tranquilicé e intenté mantener la voz firme. Señor Zhang, por favor, aléjese de mi hijo. No olvide que Richard es un niño al que no reconoce. De ahora en adelante no tiene nada que ver contigo. Se quedó sin palabras por un momento. Continué con frialdad, cambiaré el nombre del niño lo antes posible. Al ver la ira retorcida en su rostro, un destello de satisfacción por mi venganza exitosa me invadió el corazón. Aunque Vicente parecía amable, humilde y cortés en apariencia, en el fondo sabía que era un hombre orgulloso y dominante. Me acusó con rabia y tristeza, «Bonnie, eres una mujer despiadada». Después de que Vicente se fuera, le di a Richard su fórmula, reflexionando sobre la acusación final de Vicente. Para ser justos, la familia de Vicente no tuvo quejas contra mí, nunca me perjudicaron material ni emocionalmente, y respetaron mis opiniones durante la crianza del niño. Incluyendo el coche, la casa, las acciones y las inversiones, yo recibí mi parte. Si no hubiera insistido en devolvérselos durante el divorcio, no estaría viviendo en esta miseria ahora. Después de dar a luz, mis emociones eran muy inestables. El comportamiento sospechoso de Vicente durante ese periodo me mantenía despierta por las noches, ansiosa e inquieta. Pero sin pruebas concretas, no podía expresar mis sospechas. Cada una de sus acciones ya no me parecía normal, incluso responder al correo electrónico de una clienta en el estudio podía mantenerme despierta hasta bien entrada la noche. Vicente pensó que sufría de depresión posparto y en una ocasión quiso llevarme a un psicólogo, pero yo sabía muy bien que lo que realmente me hacía infeliz no era la depresión posparto sino él. No pude quitarme ese mal humor y arrastré a Vicente conmigo. Cualquier nimiedad podía provocar una pelea. No dudé en atacarlo con las palabras más venenosas, acusándolo abierta y disimuladamente de ser un canalla caprichoso. Cada vez que discutíamos, incluso sentía que él sufría más que yo. Al fin y al cabo, ¿o podía un hombre de tan alto calibre competir con una arpía de pueblo tan mordaz como yo? Una vez, eso me impresionó profundamente, lo regañé hasta hacerlo llorar. Ese hombre imponente lloró tan desconsoladamente que por un instante me sentí culpable. Pero el hecho de que pudiera hacerle daño también me hacía sentir que este era el castigo que se merecía. En los meses previos al divorcio, nuestra relación matrimonial tocó fondo. Me negué a compartir intimidad con él y él tácitamente trabajaba horas extras todas las noches hasta tarde antes de volver a casa. Siempre sabía cuando llegaba a casa, pero fingía estar dormida. De vez en cuando me besaba suavemente pero sentía asco por dentro, y en silencio me preguntaba si se había peleado con su nueva mujer y si intentaba compensarme conmigo, la anterior. Dicen que una mujer con un hijo es indeseable, pero poco a poco, empezaron a organizarme citas a ciegas. Mi madre no pudo negarse, así que me pidió mi opinión. Pensé en aquel día en el hospital y sonreí, diciendo, puedo intentarlo. Para poder ir a casa temprano todos los días y cuidar de Richard, encontré un trabajo administrativo mal pagado en la ciudad. El jefe bromeó diciendo que era un desperdicio de talento que una universitaria como yo hiciera ese tipo de trabajo, y solo pude sonreír sin decir palabra. Desde que nos fuimos, mi padre no ha parado de pelearse con nosotros. Se enteró de dónde vivimos ahora por familiares y viene de vez en cuando a acosarnos, diciendo que mi abuela tuvo un accidente y está esperando en el hospital a que alguien pague y la cuide, obligando a mi madre a volver a cuidarla. Mi madre, que había sido débil toda su vida, se mostró sorprendentemente firme esta vez, diciendo que su abuela nunca la trató bien y que no iría al hospital a cuidarla. Mi padre, curioso, me amenazó duramente, de todas formas, tengo una vida horrible. Si me enojas, mejor me paso el resto de mi vida en prisión.
Las amenazas de mi padre nos dejaron a los tres, mi madre, Richard y a mí, inquietos e intranquilos, temerosos de que hiciera algo extremo. Hablamos de mudarnos lo antes posible, pero era difícil encontrar una vivienda barata y cómoda. Además, como los tres trabajábamos en sitios diferentes, no pudimos decidirnos por nada de inmediato. Seguí charlando esporádicamente con las parejas que me presentaban para citas a ciegas, sintiéndome cada día como si estuviera terminando una tarea, educada pero distante. Conocí a 2 hombres también divorciados y con hijos, pero no sentí nada en absoluto. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi mentalidad estaba desviada. Simplemente no quería otro matrimonio ahora mismo, así que frené a tiempo y les dije a mis familiares que no estaba de humor, y que no se molestaran en presentarme a nadie más. Mis familiares dijeron, todavía hay alguien más que definitivamente tienes que conocer. Esta persona tiene grandes cualidades, nunca se ha casado, es guapo, alto y tiene una buena personalidad. Lo he visto crecer y su carácter es incuestionable. Sonreí y le dije, ya, alguien tan bueno, ¿por qué le interesaría a alguien como yo, divorciada y con un hijo? El casamentero también se sintió desconcertado y forzó una sonrisa, diciendo, no sé nada de eso. En fin, miró tu foto sin preguntar nada, me dio 20.000 yuanes y me dijo que me asegurara de conocerlo. Como no quería desperdiciar los 20.000 yuanes que me habían dado mis familiares, decidí conocer a esa persona desconocida. Al llegar al restaurante acordado, me quedé tan sorprendido que me quedé sin palabras por un momento. Era Paul. Paul era un estudiante de último año de universidad que una vez me persiguió casi obsesivamente, pero para entonces mi corazón ya llevaba tiempo comprometido en secreto con Vicent, así que tuve que ignorar sus insinuaciones. Paul me habló con elegancia, charlando de acontecimientos recientes y expresando su arrepentimiento por mi matrimonio. Especulé en voz baja sobre su insistencia en verme, intentaba recuperar la dignidad perdida con alguien a quien una vez no logró conquistar. ¿O quería presumir de sus logros actuales para que me arrepintiera de mis decisiones pasadas? Pero me equivocaba. Paul siempre había sido educado, solo compartía noticias recientes de la industria y anécdotas divertidas de la vida, con un tono como el de un viejo amigo. Al llegar a casa, descubrí que mi anterior estado de ánimo sombrío había mejorado bastante. Un día después del trabajo vi un coche aparcado en las instalaciones de la empresa que me resultó familiar, era el de Paul. Lo vi salir del edificio, charlando y riendo con 2 hombres trajeados, y por casualidad me vio. Se despidió de los 2 hombres y se acercó a mí. ¡Qué casualidad! Solo venía a atender unos asuntos. ¿Quieres cenar juntos? Lo llevé a un restaurante chino cercano. Entre palabras insinuó que ahora tenía una carrera prometedora, y que solo le faltaba una compañera encantadora con quien compartir el resto de su vida. Tomé un sorbo de té fingiendo no haber captado la indirecta. Después de que Paul me llevara a casa y se fuera, me quedé mirando el coche mientras desaparecía en la distancia, absorta en mis pensamientos. Las conexiones entre las personas son realmente extrañas. Paul es, de hecho, un hombre excepcional y exitoso. Pero no tengo la menor intención de desarrollar sentimientos románticos por él. Su lugar en mi vida podría ser como exalumno, compañero de clase, estudiante de último año, amigo, pero nunca como amante. ¿Por qué Vicente estaba tan seguro, tan decidido a interrogarme, convencido de que tenía algo con él? Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta y subir las escaleras, una mano enorme me agarró del brazo. Me dio un vuelco el corazón. Este barrio es barato para alquilar, está lleno de gente de todo tipo, no sabía si estaba a punto de robarme. Luché con fuerza, pero me abrazó con fuerza. Antes de poder verle la cara con claridad, percibí un fuerte olor a alcohol mezclado con un ligero aroma a colonia masculina. Ese olor es algo que jamás olvidaré en mi vida, era mi exmarido, Vicent. Dejé de forcejear y le pregunté con calma, ¿qué haces aquí? La voz de Vicente era fría y gélida, con un rastro apenas perceptible de ira. ¿No debería estar aquí? ¿Interrumpiendo tus buenos momentos? Lo aparté. Vicent, no te habrás olvidado de que ya estamos divorciados, ¿verdad? ¿Qué locura estás cometiendo ahora? En la oscuridad, el rostro de Vicent tenía una mueca burlona. Sí, estamos divorciados. ¿Te apresuraste a divorciarte de mí solo para estar con él? Después de tantos años esperando, seguro que te tiene un gran cariño. Le respondí con desdén,
ya que lo sabes todo, no molestes. Esas palabras finalmente le dolieron a Vicent. Extendió su larga mano, atrayéndome de nuevo a sus brazos, mientras con la otra me sujetaba la cabeza con firmeza, cubriéndome los labios con fuerza. Vicent era como una bestia desatada, salvaje y brutal, devastando poco a poco mi territorio hasta que apenas podía respirar, y solo entonces me soltó. Mientras ambos jadeábamos, oímos la voz de mi madre: Vicent. ¿Tú también? Resultó que había bajado a sacar la basura y al verme liada con un hombre, pensó que me estaban acosando. Vicent inmediatamente volvió a su habitual actitud de yerno obediente y la saludó cortésmente con una mamá. A mi mamá siempre le había gustado Vicent y por respeto a mis sentimientos, nunca había insistido en nuestra relación. Pero al encontrarnos esta noche simplemente lo invitó a subir. Vicent frunció el ceño mientras observaba el pequeño apartamento de 2 habitaciones que alquilábamos, amueblado con sencillez y abarrotado. Mi madre le preparó un plato de sopa de ciruelas agrias para que se le pasara la borrachera, con la esperanza de que los 3 pudiéramos hablar tranquilamente. Vicent trajo juguetes para Richard, que normalmente se acuesta a las 10, pero esa noche ya eran las 10:30 y todavía estaba demasiado emocionado para calmarse. Le quité al niño de las manos y le dije: deberías irte ya. Quizás fue el coraje que da el alcohol. Él, terco, dijo: no me voy, quiero dormir aquí. Mi esposa y mi hijo están aquí, ¿a dónde más podría ir? Reí frustrado. Vicent, no me digas que te arrepientes de esto, no hay cura para el arrepentimiento en este mundo. Se apoderó de la cama sin soltarme, y al poco rato se quedó dormido. Al ver su rostro casi infantil, sentí una punzada de lástima. Debía de estar completamente agotado, de lo contrario, con sus buenos hábitos y su educación, no se habría acostado sin lavarse ni habría dormido con un uniforme profesional. Su visión era oscura y azul negruzca, su rostro ligeramente demacrado, su fachada de dureza había desaparecido, en ese momento, estaba tan manso como un cordero. No podía moverlo, así que le pedí a mi hermano menor que lo durmiera, mientras mi madre y yo nos quedamos en la habitación de al lado. Al día siguiente era fin de semana. Temprano por la mañana, me despertó un fuerte golpe en la puerta. Al darme cuenta de lo que era, me levanté de inmediato y fui a la sala a abrir. Era mi padre acompañado de sus hermanos y hermanas. Al instante me arrepentí de no haberme mudado antes. Temblando intenté llamar al 911, pero mi padre me arrebató el teléfono y lo tiró al suelo, rompiéndolo en pedazos. Sus hermanos entraron en masa en la casa, y la sala de estar se llenó rápidamente. Les grité preguntándoles qué querían. Mi padre gruñó: lobos desalmados. El viejo yace enfermo en cama, y aún así viven con tanta despreocupación. Sus hermanos también comenzaron a proferir insultos y acusaciones brutales, pero al poco tiempo, sus voces se apagaron y la sala entera se sumió en un silencio repentino. Mi papá preguntó sorprendido: Vicent, ¿qué haces aquí? Miré hacia atrás y vi que los demás en casa se habían despertado. Mi mamá y mi hermano menor lo miraban con enojo. Vicent, con Richard en brazos, parecía tranquilo y sereno. Papá, trayendo a tanta gente aquí, ¿no te da miedo asustar a Richard? Este no es lugar para hablar de cosas. Si hay algo que hablar, saldré contigo. Vicent le entregó a Richard a mi mamá y le dijo en voz baja: mamá, dale el desayuno a Richard primero. Entonces me tomó de la mano y salió. Todos intercambiaron miradas y finalmente no tuvieron más remedio que seguirnos escaleras abajo. Mi padre y los demás hacía tiempo que habían perdido su arrogancia anterior. De repente se sintieron incómodos delante de Vicent, un joven, y no paraban de explicar que todo era un malentendido. No teníamos otra opción. El anciano está en el hospital sin nadie que lo cuide. Es realmente lamentable. Vicent ya tenía una presencia imponente y su fría sonrisa era especialmente cautivadora. Simplemente dijo: 100.000 yuanes. Si estás dispuesto, tómalo y deja que Bonnie lo use para honrar a los ancianos. Que yo sepa, los ancianos nunca han sacado a Bonnie ni a su hermano. Lo hago solo para salvarte las apariencias, papá, pero espero que no vuelva a ocurrir algo como lo de hoy. Si es así, no será tan sencillo como unos pocos días de detención. En cuanto la familia de mi padre recibió el dinero, se fueron. Respiré aliviada y solo entonces me di cuenta de que Vicent y yo habíamos estado agarrados de la mano todo el tiempo.
Vicent me sonrió. Mis mejillas se calentaron instintivamente y me solté, susurrando gracias. Vicent parecía bastante complacido. ¿Tienes hambre? Vamos a desayunar. Encontramos una tienda de fideos cerca. Recordé cómo hace años en la escuela, solíamos ir juntos a la cafetería todas las mañanas a desayunar y luego ir a la biblioteca a estudiar. En aquel entonces éramos inseparables, comprometidos en secreto como si no hubiera espacio para nadie más. Entonces, ¿cuándo empezaron a cambiar las cosas? Recuerdo que fue Vicente el primero en cambiar, él fue el infiel, el que se enredó de forma ambigua con su primer amor. ¿Por qué? Incluso ahora, por fin tengo el valor de preguntarme esto. Vicent, si a quien amas es Daisy, ¿por qué estás conmigo? Si a quien amas soy yo, ¿por qué sigues involucrado con Daisy? ¿O es que no amas a nadie en absoluto, solo a ti mismo? Se quedó atónito por mi pregunta, luego esbozó una sonrisa cálida y amable, como si lo que dijera fuera una tontería ridícula. Estaba tan enojada que tiré mis palillos y salí corriendo. Él corrió tras mí, diciendo, entonces todavía te importa, ¿verdad? No respondí y él continuó, ¿no crees ni una sola palabra de mi explicación? ¿Cuándo te he mentido? Le pregunté entonces, porque siempre chateabas ambiguamente con ella antes, borrando las grabaciones del chat y haciendo 8 llamadas al día. Vicent suspiró y explicó lentamente porque durante ese tiempo, te sentías incómoda durante tu embarazo, y yo no sabía qué hacer. Le pregunté a todas las mujeres que conocía que habían dado a luz cómo cuidarse. También le pregunté a ella, pero no esperaba que se acabara de divorciar y estuviera en un estado emocional muy delicado cuando me la encontré. La consolé un poco y como resultado, se aferró a mí, llamándome todos los días. No me atreví a decírtelo, así que tuve que ocultártelo. De todas formas, no esperaba que lo supieras. Recordé que por aquel entonces Vicent sí que me compraba cosas inexplicables de vez en cuando para comer, me daba masajes a diario y encendía incienso calmante. Seguí preguntando, ¿así que todavía viajabas con ella? Vicent sonrió. Lo viste en el Facebook de Tony, ¿verdad? Le pedí que lo publicara. Solo para ver si te ponías nervioso, si volvías a buscarme. Lo fulminé con la mirada y él continuó, en ese momento parecía que querías cortar lazos conmigo para siempre. Me sentía fatal todos los días, así que quedé con Tony para salir de viaje. Pero inesperadamente apareció con otra amiga. Para entonces, ya había vuelto a la normalidad e incluso se volvió a casar con nuestro amigo en común, el chico a su derecha. Recordé que efectivamente había otro hombre en esa foto. Saqué mi teléfono y la pasé a la foto, descubriendo algunos detalles que no había notado antes. Daisy era claramente más cercana e íntima con el otro hombre, aunque desde el principio había asumido que estaba con Vicent. Respiré hondo y volví a preguntar, si ambos están casados, ¿por qué la acompañaste al hospital? Vicent me miró desconcertado y le expliqué pacientemente que cuando Richard estuvo enfermo, la vi en ese mismo hospital. ¿No estabas con ella? Vicent se frotó la frente y sonrió con impotencia. Dios no me jugaría una mala pasada. Solo fui corriendo porque recibí un mensaje de facturación del hospital. ¿Cómo pude estar con ella? El hospital no es mi hogar. Si nosotros podemos ir, claro que ella también. ¿Por qué siempre le das tantas vueltas a las cosas? Mi mente era un mar de confusión. ¿Era cierto? ¿Me estaba preocupando innecesariamente? Entonces, ¿por qué Vicent creía que Richard no era su hijo? Hice mi última pregunta, ¿por qué dijiste que Richard era hijo de Paul? Hizo una pausa, me metió en un taxi y me llevó de vuelta a nuestra antigua casa. Sacó varias cajas de una caja de seguridad, con el rostro ensombrecido mientras decía, estas son todas las cosas que Paul te ha enviado a lo largo de los años. Las intercepté todas. Me quedé atónito, completamente inconsciente de esto. Abrí algunas cajas, estaban llenas de joyas de oro y plata. Cada caja contenía una tarjeta escrita a mano, Bonnie, feliz cumpleaños, te deseo salud año tras año, Paul. Vicent se burló, pero lo más importante es esto. Ábrelo tú mismo. Abrí lentamente la caja, que era claramente varias veces más grande que las demás, y dentro había una estatua de Buda dorado. Del envoltorio salió una tarjeta con la inscripción, toda una vida de paz, fechada el día del nacimiento de Richard.
Tiré la tarjeta a un lado y miré a Vicent a los ojos, diciendo, no sé nada de esto. No sé por qué haría algo así. Vicent simplemente dijo, lo hice tasar. Es oro puro y sólido, muy valioso. Realmente se esmeró. Me puse nerviosa y le agarré la mano. No, no hay nada entre él y yo. Los ojos profundos y oscuros de Vicent se clavaron en mí. En esos pocos meses después de casarnos, ¿lo viste? Me costó recordarlo y finalmente logré desenterrar algunos recuerdos vagos. En aquel entonces me casé justo después de graduarme, y solo después de la boda empecé a buscar trabajo con ansiedad. Sin experiencia en prácticas, les pedí recomendaciones a algunos amigos, pero ninguno de sus currículums llegó. Un amigo me sugirió que intentara contactar con Paul, ya que trabajábamos en el mismo sector, tenía una amplia red de contactos y una buena reputación. Así que lo contacté y efectivamente lo conseguí. Lo invité a cenar después, pero no pasó nada. En ese momento me preocupaba que Vicent le diera demasiadas vueltas, así que nunca se lo mencioné, pero él lo sabía desde el principio. Sintiéndome un poco culpable, le expliqué toda la historia. Se me quebró la voz al hablar y volví a enfatizar, Richard es nuestro hijo. Entre él y yo, no había nada más. Se sentó con fuerza en la cama después de escucharme jalándome a su regazo. Claro que sé que Richard es nuestro hijo. ¿Cómo no iba a conocer a mi propia descendencia? Espeté. Entonces, ¿por qué me dijiste esas cosas? ¿Te das cuenta de lo hirientes que son esas palabras? Vicent rió suavemente. Me arrepentí de haberlas dicho justo después, pero nunca me disculpé porque quería vengarme de ti. Le pregunté con incredulidad, ¿qué derecho tienes a vengarte de mí? Resopló, ¿acaso no tengo derecho? Mujer desalmada, piensa en cómo me has tratado estos 2 últimos años. Esta era la segunda vez que me llamaba desalmada. ¿Cómo podía ser desalmada? Eso era una calumnia. Cuando todo iba bien, eras genial, pero cuando había un problema, nunca querías hablarme con seriedad ni escuchar mis explicaciones. Eran palabras de enojo o una violencia fría de tu parte. Cada vez que discutíamos, decías las cosas más duras. Soy solo carne y hueso, me canso, siento dolor. ¿Sabes que cada vez que peleamos, me miras como si quisieras matarme? En un instante mi corazón tembló y comprendí que siempre que hay una discusión, pienso en mi madre. De pequeña mi padre la golpeaba y regañaba, y mi hermana y yo estábamos impotentes, solo podíamos llorar. Cuando Vicent y yo discutimos, siempre temo caer en la misma situación. En el fondo siempre intento compensarlo, solo sé que no puedo ser tan débil como mi madre. Pero Vicent no es como mi padre. Es tan excepcional, gentil y amable. Nunca me ha hecho daño. Qué injusto es esto para él, mi chico, mi amante, quien ha soportado tantos agravios. Vicent continuó, aceptar el divorcio fue mi apuesta a que te ablandarías. Pensé que lo harías, pero te marchaste de forma tan limpia y decidida, renunciándolo todo, incluso a mí. Pasé de la esperanza a la desesperación, pero aún así no regresaste e incluso tuviste citas a ciegas con otras personas. Así que me arrepiento, no debí dejarte ir. Si hubiera llegado un poco más tarde, ¿de verdad habrías estado con otra persona? ¿No puedes, solo por esta vez, sentir lástima por mí? Las lágrimas me nublaron la vista mientras me apoyaba en su hombro, sollozando desconsoladamente, repitiendo una y otra vez, es mi culpa, es mi culpa. Los ojos de Vicent brillaban de lágrimas mientras me besaba y me acariciaba suavemente, pero entonces sonó mi teléfono, era Paul. Quise colgar, pero Vicent me detuvo y me dijo con decisión, contesta, pon el altavoz. La voz de Paul llegó a través del teléfono, suave y alegre, Bonnie, hoy es fin de semana, sal a jugar con los niños. Reservé entradas para el acuario. Dije con voz ronca, Paul, nos vemos en el café de la calle Swanfeng. Al vernos juntos, Paul se quedó paralizado con el rostro algo aturdido, pero enseguida recuperó la compostura y sonrió al saludarnos. Sonreí y le di la bolsa que llevaba en la mano. Estos regalos son demasiado extravagantes, no podemos aceptarlos. No vuelvas a enviar nada, añadió Vicent con severidad desde un lado. Y guárdate tus pensamientos inapropiados. Paul me miró profundamente, suspiró casi inaudiblemente y dijo, por supuesto. Luego recogió sus cosas y se fue.
El lunes Vicent y yo fuimos a la oficina de asuntos civiles para casarnos de nuevo. Cuando sus padres supieron la noticia, se alegraron muchísimo e insistieron en organizar un gran banquete, invitando a un grupo de familiares y amigos a nuestra casa para celebrar. Solo traje a mi madre y a mi hermano menor al banquete. Rodeados de familiares y amigos, nos besamos y bebimos el vino nupcial delante de todos, y luego nos llevaron a una habitación. Vicent, con sus cejas pobladas y ojos brillantes, lucía especialmente sexy en su leve borrachera. Me sonrió y dijo: algunos amigos nuestros ya tuvieron su tercer hijo, tenemos que ponernos al día. Lo tiré sobre la cama, mordiéndole el cuello mientras le decía: me voy a trabajar, si tenemos 3 hijos, tendrás que quedarte en casa y cuidarlos. Su voz grave volvió a sonar. ¿Y qué? Después de volver a casarme, dejé mi anterior trabajo administrativo y abrí mi propia agencia. El negocio no iba ni bien ni mal, apenas alcanzaba para sobrevivir, con una ganancia modesta. Mi madre seguía ayudando a cuidar de Richard. El niño estaba cada día más inquieto. Mi mamá perdió 2,5 kilos en un mes y Vicent contrató a una niñera para que la ayudara. Con Vicent cerca, mi papá no se atrevía a causar problemas. De vez en cuando Vicent me hacía transferirle 1,000 o 2,000 para gastos de manutención, solo para evitar desgracias al gastar un poco de dinero. Los días caóticos habían pasado temporalmente. Pasó un año y un día me sorprendí al darme cuenta de que hacía mucho que no discutía con Vicent. Así que, cuando vino a recogerme del trabajo, le pregunté deliberadamente: ¿es muy guapa la nueva recepcionista que contrató tu empresa? Él captó mis pensamientos de un vistazo y me siguió la corriente: aquí tienes una nueva hermanita. Como hermana mayor, más te vale tratarla bien de ahora en adelante. Le apreté la cintura con fuerza y él rió: hoy te llevaré a comer algo delicioso. Le pregunté: ¿solo nosotros dos? Él dijo: solo nosotros dos. El atardecer se filtraba por la ventanilla del coche, iluminando nuestros rostros sonrientes. Sentí que no había momento más feliz que este.